Hola, presentamos el estudio sobre las claves determinantes para el uso de la solución tecnológica CRM en el sector de la producción de vinos, bodegas en España. Este estudio ha sido realizado por 4 profesores universitarios, Vicente Guerola Navarro, que es quien les habla, Raúl Oltrabadenes, Hermenegildo Gil Gómez y Andrés Sáenz Magdalena. Este trabajo consta de 5 apartados. Primeramente, un resumen explicando cuál es el objeto y alcance del trabajo. Posteriormente, una introducción sobre el trabajo en sí, una descripción de cuál es la metodología utilizada, una explicación de los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones. Me presento. Soy Vicente Guerola Navarro, hablo en nombre del equipo de 4 profesores que han realizado el trabajo. Soy ingeniero industrial, licenciado en Economía, actualmente vinculado a la Universidad Politécnica de Valencia y llevo más de 22 años trabajando en los sectores vinculados a la tecnología de la información y la comunicación. En cuanto al objeto y al alcance del texto, nos hemos enfocado en el sector del vino, que es uno de los sectores más tradicionales y más representativos de la economía española, tanto por su tradición como por sus indicadores de calidad. Este sector se enfrenta actualmente al reto de la transformación digital y la adopción de las tecnologías de la información. Y es muy interesante debido a sus características específicas. En concreto, nuestro trabajo lo que trata es de estratificar las empresas que pertenecen a este sector en cuanto a diferentes aspectos que consideramos importantes y que indican cuál es su grado de adopción de la tecnología CRM, Customer Relationship Management, que es la que nos interesa en este momento. En este sector, como hemos dicho, se afronta el reto de la transformación digital y la adopción de sistemas de gestión empresarial como una de las formas más determinantes en las cuales las empresas del sector pueden tratar de seguir siendo competitivas en un entorno donde cada vez hay más competencia y donde cada vez resulta más complicado fidelizar al cliente. Con lo cual, toda herramienta, como es el caso de CRM, que sea importante para gestionar y sacar partido de la información que se tiene de los clientes es muy importante. El sector del vino, en cifras, representa en gran medida uno de los sectores estratégicos de la economía española. Y por ello es por lo que se ha elegido para realizar este estudio. En cierto modo, también como una de las formas en las cuales se les puede aportar un camino que les lleve a mejorar su productividad y su eficiencia en la gestión de la información de los clientes. Primeramente, hemos revisado cuál es la información que disponemos sobre CRM, sobre la herramienta en cuestión. Es una herramienta que tiene 3 módulos: ventas, marketing y servicios, y que tiene una doble vertiente en cuanto a los beneficios que aporta a las empresas que lo utilizan. La explotación de los beneficios actuales en cuanto a la gestión del conocimiento de los clientes y en cuanto a exploración a futuro, la innovación que puede traer beneficios a futuro en forma de una mejor gestión y de mejores resultados empresariales. En concreto, CRM y el sector del vino, lo que nos encontramos es que no hay actualmente una penetración de las implementaciones de CRM que sea representativa. Más bien al contrario, es una tecnología que está costando actualmente entrar dentro de dicho sector y que tiene mucho camino por delante para demostrar su eficacia y las mejoras que puede traer a las empresas. La metodología que hemos seguido es la siguiente. Primeramente, hemos seleccionado la muestra de empresas sobre la que hemos trabajado. Se han elegido las empresas que tienen el código CENAE 1102, que son las correspondientes a producción y elaboración de vinos. De entre estas empresas nos hemos quedado con las que al menos facturan 2 millones de euros anuales, ya que hemos visto que las que están por debajo obtenían una serie de parámetros que desvirtuaban el estudio y que no aportaban más información al mismo. Y el tercer parámetro que se ha utilizado es saber si han utilizado algún sistema CRM o si lo están usando en producción actualmente. También se ha tenido en cuenta que muchas de esas empresas pertenecen a grupos y eso ha sido en parte uno de los factores que se han utilizado para seleccionarlas.
Los parámetros que hemos utilizado para clasificar las empresas en estudio han sido el rango de facturación anual, el rango de número de empleados, la localización geográfica. Estos tres factores son factores públicos que se pueden consultar en las bases de datos oficiales. Y luego si utilizan algún tipo de RP y cuál utilizan, y si utilizan algún tipo de CRM y cuál utilizan. Estos datos se han conseguido mediante encuesta directa a las empresas pertenecientes a la muestra. En cuanto a los resultados obtenidos, los mostramos a continuación en el trabajo. Existe una gran polarización en cuanto a los sistemas de gestión CRM que se utilizan en las empresas, siendo un 66,67% de las empresas las que utilizan uno de los 4 primeros fabricantes en el ranking. Lo mismo sucede con el RP. También con 3 soluciones copamos más de 2/3 partes de las empresas que utilizan este sistema de gestión empresarial. En cuanto a la facturación, en términos absolutos, el segmento de facturación en el que más se utiliza CRM es el de las empresas que tienen entre 2 y 10 millones de euros. Si vamos por diferentes rangos, encontramos que las empresas que tienen de 10 a 50 millones de euros anuales son, de entre ellas, mayor parte las que utilizan CRM. Si revisamos el número de empleados, en términos absolutos, 3/4 partes de las empresas que utilizan CRM son de tamaño pequeño, es decir, tienen menos de 50 empleados. En términos relativos, en cambio, las empresas de entre 50 y 250 empleados, es decir, las medianas, de entre ellas es donde encontramos un mayor porcentaje de empresas que utilizan CRM. En cuanto a zona geográfica, encontramos que en términos absolutos, las empresas que utilizan CRM se distribuyen de este modo por comunidades autónomas. Esta información hay que tener en cuenta que hace referencia a dónde se ubica la razón social, por lo que la producción podría estar en diferente lugar de donde esté la razón social. En términos relativos, los datos muestran no muestran demasiada variación entre unos territorios y otros, excepto en Asturias, que aparece la primera con un 100%, porque solamente hay una de las bodegas en Asturias que utiliza CRM y cumple todos los criterios utilizados para seleccionar la muestra. En cuanto a conclusiones, podemos decir que las empresas que usan CRM representan un 20,10% del total. Es decir, el grado de penetración es muy inferior al de otros sectores productivos, donde más de ese 20% utilizan CRM. En cuanto a fabricantes de CRM, como hemos dicho, existe una gran polarización con un fabricante que cubre más del 40% del mercado y entre 4 cubren cerca del 70%. Por lo que respecta a los ERPs, existe el mismo tipo de polarización, habiendo 3 fabricantes que copan 2/3 partes del mercado. En cuanto a rangos de facturación, hemos visto que donde más cantidad de empresas que hay que utilizan CRM es el nivel de facturación de entre 2 y 10 millones de euros. Sin embargo, por rangos, el rango de 10 a 50 millones de euros es donde mayor proporción de empresas utilizan CRM. En cuanto a números de empleados, la mayor parte del número de empresas que utilizan CRM son las de tamaño pequeño, es decir, las de menos de 50 empleados. Y si lo vemos por términos relativos, analizando todos los sectores, el segmento con mayor penetración es el de la mediana empresa, entre 50 y 250 empleados. Por comunidades autónomas no hemos encontrado información que sea representativa o que indique diferencias entre unas u otras. Como conclusión general, se puede afirmar que el sector vitivinícola español es un sector con grandes posibilidades de desarrollo de una estrategia de transformación digital a través de tecnologías como CRM, que pueden permitir una mejor gestión de la información que se dispone sobre los clientes y con ello su fidelización y mejora de los resultados empresariales. Muchas gracias por su atención.